Todas las cosas de este mundo, desde las más pequeñas y cercanas a nosotros, hasta las más grandes y lejanas, nos susurran información sobre sus características propias, mediante un lenguaje que no tiene palabras, sino números. Este lenguaje son las matemáticas. Hola, me llamo Aura, y seré vuestra guía en esta nueva aventura. Bienvenidos a Dioses de la Realidad. Su existencia no es física, no se pueden tocar, pero tampoco son algo mental como los pensamientos o las emociones. No las vemos, pero están ahí, formando el tejido más profundo de la realidad. Si desaparecieran sería como si el mundo dejara de existir. ¿Entonces han estado aquí desde siempre o surgieron cuando empezamos a interpretar aquel susurro? Si no son algo material ni mental, ¿habitan en un tercer mundo? ¿O se trata tan solo de un invento humano? Aunque parezca mentira, a día de hoy no existen respuestas a estas preguntas, y como sucede en estos casos, lo que sí tenemos es un amplio debate filosófico con posturas enfrentadas. Por un lado, se encuentran quienes creen que las matemáticas han existido siempre, y por tanto, la humanidad tan solo se limitó a descubrirlas. Por otro lado, están quienes defienden que los seres humanos las crearon, ante la necesidad de describir el mundo. Vamos a ver un poco por qué piensan así unos y otros. Para el realismo o platonismo, las matemáticas son entes, que existen independientemente de si pensamos en ellos o no. Es decir, son reales. Los números, conjuntos, funciones o figuras geométricas, son objetos abstractos que poseen existencia objetiva y autónoma, pero no tienen una ubicación espacio-temporal, y por ello, son eternos e inmutables. Por ejemplo, el teorema de Pitágoras siempre será verdadero, independientemente del tiempo, el lugar, o de si se utilice o no. El origen de esta creencia procede de Platón y su teoría de las ideas, según la cual existen dos mundos. En uno residen las ideas, o las formas. Es eterno e inmutable, y representa la verdadera realidad. El otro es una representación del primero, y es el que captan nuestros sentidos, siendo continuamente cambiante. Así pues, los matemáticos descubren, no inventan las propiedades de los objetos que estudian. Una forma que tienen los platonistas de demostrar que las matemáticas ya estaban ahí, antes de que llegara el ser humano, es recurriendo a la propia naturaleza. Y es que el orden matemático se encuentra por todas partes. Por ejemplo, en los patrones fractales. Un fractal es una estructura formada por un patrón básico, que se repite de forma similar, en una gran variedad de escalas. Esto lo podemos ver en las nubes, en los copos de nieve, los ríos y montañas, galaxias espirales, el sistema circulatorio y nervioso, las líneas costeras, el ADN, los anillos de Saturno, el ritmo cardíaco, los vasos sanguíneos y pulmonares, los terremotos, los árboles, la coliflor romanesco, las proteínas, los relámpagos, en las raíces, etc. También podemos encontrar en la naturaleza múltiples ejemplos de la sucesión de Fibonacci y de la proporción áurea. Vamos a acercarnos a algunos ejemplos. ¿Os habéis fijado en que las flores tienen pétalos en función de los números 3, 5, 8, 13? Pero rara vez los tienen en cantidades intermedias como 4, 6, 7, 9, 10, 11 o 12. Estos números son parte de la sucesión de Fibonacci, llamada así por el matemático italiano que la describió en el siglo XIII. La sucesión de Fibonacci comienza con los números 1 y 1, y a partir de ahí se suman los dos últimos números. Es decir, 1 más 1 igual a 2, 2 más 1 igual a 3, 3 más 2 igual a 5, 5 más 3 igual a 8. A medida que la sucesión crece, el cociente entre dos números consecutivos se aproxima al número áureo, que
que equivale a 1,618033, representado por la letra griega Phi, en honor al escultor griego Fidias. Este número aparece en obras de arte como el Partenón o en la pirámide de Keops. También lo podemos encontrar en partes del cuerpo humano, como la relación entre su altura y la altura de su ombligo, en la relación entre la distancia del hombro a los dedos y la distancia del codo a los dedos. Bastante curiosos son algunos moluscos como el nautilo, que vive dentro de una extraordinaria y compleja concha, formada por cámaras interiores por las que va saltando a medida que crece. Estas poseen un patrón oculto. La proporción del ancho de cada cámara es una constante, es decir, cada una es 3,2 veces el ancho del giro anterior. También siguen la sucesión de Fibonacci las ramas de los árboles, las hojas de los tallos, el centro de un girasol, el número de hojas de una espiral de la alcachofa, y los huracanes, entre otros muchos lugares. Entre los autores que se pueden clasificar como platonistas, se encuentra Max Tegmark, que defiende que las matemáticas residen en un universo paralelo. Tegmark considera que el mundo de las verdades absolutas de Platón está formado por las matemáticas. Todo cuanto existe en nuestro universo, galaxias, planetas y la complejidad de los seres vivos, son el producto de una estructura matemática y sus respectivas ecuaciones. Y lo más fascinante es que piensa que existen universos paralelos, gobernados por otras estructuras matemáticas, y que son muy distintos al nuestro. Pero, no todos los matemáticos piensan igual. El constructivismo considera la realidad como una construcción, creada por el observador y defiende que los objetos matemáticos los han inventado los seres humanos, para satisfacer sus propósitos. Por eso no es sorprendente que sean tan adecuadas para describir el mundo que nos rodea. Si el universo desapareciera, las matemáticas también lo harían, al igual que el ajedrez, el fútbol, el tenis o cualquier conjunto de reglas que han sido inventadas. Además, todos los modelos matemáticos son aproximaciones de la realidad y pueden fallar, por lo que pasan por un proceso de revisión, inventándose nuevas matemáticas a medida que sea necesario. El filósofo de la ciencia, Karl Popper, defiende un realismo constructivista, es decir, una teoría a medio camino entre el realismo platónico y el constructivismo, ya que considera que las matemáticas son construidas por los seres humanos, pero luego se independizan, es decir, residen en un mundo distinto con sus propias leyes, que tenemos que descubrir. Veamos un ejemplo de esto último. El ser humano ha inventado el sistema numérico, dentro del cual existen los números primos y los compuestos. Un número primo es aquel que solo se puede dividir entre uno y sí mismo. A medida que avanzamos hacia números mayores, los números primos son cada vez menos frecuentes. Así, mientras que al comienzo del sistema numérico, tenemos que el 5 y 7, el 11 y 13, 17 y 19, 29 y 31 están separados por un número compuesto, el 73 y 79 lo están por 5 números compuestos, y el 89 y 97 por 6. Entonces, ¿significa esto que terminarán desapareciendo en algún momento? ¿O siempre habrá números primos aunque más escasos? Para Popper, los objetos matemáticos tienen una existencia que no es física, ni psicológica, sino que es semejante a las obras de arte humanas. Así, una escultura o una composición musical no se reducen al artista sino que lo trasciende, y si estos observan y escuchan sus creaciones con humildad y autocrítica, recibirán sugerencias que van más allá de lo que pretendían originalmente, aprenderán de ellas y terminarán por trascender sus propias facultades personales. ¿Y tú, qué piensas? ¿Crees que las matemáticas tienen vida propia realmente? ¿O solo son un invento humano como tantos otros? Nos vemos en próximos vídeos. Si te ha gustado este vídeo, dame un like y comparte con quienes les gustan la ciencia y la filosofía. Y recuerda suscribirte y darle a la campanita. Haz crecer dioses de la realidad.